Y es cierto, como dijo el director, por acá desfilaron mentes muy lúcidas, hombres de nuestra sociedad que nos representaron en el campo de las artes, en el campo de la política, en el campo de la cultura. Acá en estas aulas estudió Luis Franco, Juan Oscar Ponferrada, Ezequiel Soria, hombres que hicieron brillar la dramaturgia, el teatro, la poesía, la narrativa en la historia cultural de la Argentina. También estudiaron políticos de diversa índole, de diversa orden. Acá estudió el presidente de la Nación, Ramón S. Castillo. También estudió Julio Herrera, a quien le debemos prácticamente la fundación del orden jurídico de la provincia de Catamarca. Estudió el doctor Armando Casas Nóblega, el doctor Vicente Sadi, Arnoldo Castillo. Estudió, podemos decir, la clase dirigente y la dirigencia cultural y social de la provincia, porque para eso estaba formado el Colegio Nacional, para educar a las élites que nos iban a gobernar. Dije que en el año 60 se puede leer con claridad que la población escolar ingresa a la escuela en un 100%, pero la escuela secundaria solo estaba reducida para el 15 o 20%. En el segundo periodo que le toca gobernar al peronismo, en el año 73 al 74, se dictan algunas medidas que incentivan el ingreso y la masificación a la escuela secundaria. Para esa época se crean en Catamarca algunas escuelas provinciales que abren la posibilidad a los sectores populares que ingresen definitivamente a la escuela secundaria. Con la vuelta de la democracia y el Congreso Pedagógico fallido allá en los años 84, se comienza a construir la idea que la escuela secundaria era una herramienta para la igualdad social. Ese Congreso no generó una ley, en realidad fue una ley tardía, la Ley Federal de Educación del año 95. Pero en ese momento particular de nuestra patria, donde el ajuste estructural y la reforma del Estado era el norte, no se pudo cumplir con el objetivo de la escolarización masiva de la escuela secundaria. Ya sabemos lo que pasó en el 2001 y del 2001 al 2003. Y fue en ese momento, en el 2003, cuando asume el presidente Néstor Carlos Kirchner, el 25 de mayo, y 2 días después se traslada a la ciudad de Entre Ríos, de Paraná, para pagar los sueldos a los docentes que hacía más de 3 meses que no cobraban ni un centavo, y no lo cobraban en las cuasimonedas, en los bonos, que ese gobierno nacional y popular lo sacó de circulación. Esa fue la primera señal de cómo iba a construirse el modelo educativo pensando en la inclusión, que era la larga deuda, la deuda histórica más grande que tenía el Estado para con sus ciudadanos. Porque si en la Constitución del 53 se decía que todos éramos iguales ante la ley, ¿por qué algunos podían acceder a la terminalidad de los estudios y otros no? En 2003 se comenzó a construir ese camino de la inclusión educativa para saldar ese precepto constitucional. Y ahí también pudimos observar un cambio en el paisaje escolar. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, el Centro de Actividades Infantiles, los CAI, que al principio eran tomados como actividades extraclase, como actividades para que los chicos estén en la escuela, porque efectivamente la escuela, donde por mucho tiempo se transformó no en un lugar donde se educa, donde se enseña, sino en un lugar donde se da de comer. Y los centros de actividades infantiles, como los centros de actividades juveniles, vinieron a replantear el sentido pedagógico y de la inclusión social. Eso no estaba
hace un tiempo, hace mucho tiempo, que eso no era concebible para una escuela pública. Y gracias a la Ley de Financiamiento Educativo, que entre otras cosas aseguró un salario mínimo y vital para los docentes, pero también aseguró infraestructura escolar. Este colegio quedó destruido después del terremoto, aquel terremoto que los catamarqueños recordamos bien en septiembre de 2004. Fueron esos fondos nacionales que lo permitieron levantar, como los fondos nacionales que permitió que se levanten más de 1.580 escuelas a diciembre de 2010, y que vamos a llegar a las 2.100 escuelas en toda la geografía del país. Solo en Catamarca, en estos 2 años de gobierno, tenemos 26 nuevas escuelas, nuevos edificios escolares. Tenemos